Buenos días para todos y para todas. En nombre de la iniciativa de ciclos de actualización para periodistas CAP, de la Fundación DESC, del Instituto Nacional Demócrata y de la Oficina Regional de ACNUD, les damos la más cordial bienvenida a esta segunda sesión de trabajo del CAP sobre democracia en Centroamérica. Esta sesión le da seguimiento al taller anterior de análisis y prospectiva sobre el estado de la democracia en la región que facilitó el ex canciller Edgar Gutiérrez. Y esta mañana me da mucho gusto presentarles a Eduardo Núñez Vargas, quien tiene a su cargo la facilitación de la sesión de hoy, que hemos titulado Centroamérica, Tendencias y Desafíos Políticos. Eduardo es politólogo por la Universidad de Costa Rica, tiene un posgrado en Gerencia de Proyectos de Desarrollo y actual doctorando en Gestión Pública y Ciencias Empresariales del Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP. Durante 8 años ejerció como director de proyectos de asistencia técnica electoral para el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y su Centro de Asesoría y Promoción Electoral, CAPEL, del IIDH. Hizo ahí funciones como coordinador de programas sobre gobernabilidad y derecho a la participación política. Eduardo Núñez además ha sido consultor sobre partidos políticos para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, para el Banco Interamericano de Desarrollo BID, en la formulación de proyectos educativos, cívicos y políticos, y también en la Organización de los Estados Americanos en programas sobre democracia y gerencia política. Entre 2002 y 2006, Eduardo tuvo a su cargo la coordinación general del programa Valores Democráticos y Gerencia Política y del proyecto de fortalecimiento de la institucionalidad y gobernabilidad del Congreso de la República, ambas iniciativas de la Organización de Estados Americanos, OEA, en Guatemala. Actualmente se desempeña como director residente del Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales con sede en Guatemala y también es director del programa regional TNDI para Centroamérica. Complementariamente, Eduardo Núñez se desempeñó entre 2013 y 2019 como presidente de la Asociación Costa Rica Íntegra, que es el capítulo en formación de transparencia internacional en ese país. Así que le damos la más cordial bienvenida a Eduardo Núñez, agradeciéndole su disponibilidad para estar en la sesión y su apoyo permanente a los ciclos CAP. Eduardo, muy buenos días. Primero que nada, buenos días para cada uno y cada una de ustedes que nos acompañan en la mañana de hoy. Como bien dice Marielos, esta conversación de la mañana de hoy es complementaria a la que ya tuvieron ustedes con Edgar Gutiérrez, en donde Edgar hizo como un planteamiento general de más o menos que podría traducirlo algo así de por qué estamos como estamos en Centroamérica, cuáles son los rasgos predominantes que tiene la democracia centroamericana. Y yo quisiera ahora más bien poner sobre la mesa de la conversación con ustedes una lectura más bien en torno a los desafíos y tendencias políticas que son predominantes desde mi perspectiva. Quiero subrayar que aunque, como ya habrán escuchado, trabajo como director del NDI en Guate y El Salvador y como a cargo de los programas regionales, lo que voy a compartir con ustedes son mis opiniones personales y no van a reflejar necesariamente la visión o la mirada institucional que el NDI tiene sobre la situación regional. Y bueno, en términos de lo que es la guía de exposición, yo voy a plantear dos momentos. Uno, lo que yo llamo un balance de proceso, cuáles son los desafíos y las tendencias dominantes en materia político-democrática. Como digo, como una extensión o complementación de lo que en su momento Edgar Gutiérrez planteó. Pero más que hacer una referencia concreta a casos, a países, voy a proponerles un marco analítico sobre cómo identificar los principales patrones políticos dominantes y en qué medida esos patrones políticos dominantes explican el comportamiento de diferentes gobiernos a lo largo y ancho de América Central. Y segundo, lo que hemos llamado una idea que surgió muy interesante en una conversación que tuvimos en México,
en un contexto de amenazas democráticas, ¿cuáles serían las líneas de flotación? ¿Qué es lo que permite contener las amenazas democráticas? ¿Qué es lo que permite mantener a flote el proyecto de democracia en el que tanto hemos trabajado a lo largo de 40 años en América Latina en general, en América Central en lo específico, para luego recuperar una agenda robusta de reformas de nueva generación? Mi planteamiento es una mirada sobre América Central, pero creo que las tendencias que voy a compartir con ustedes podrían tener un alcance hemisférico y en ciertos casos son patrones que están presentes también en otras regiones del mundo. Entonces, en realidad, como tesis para el debate, yo les diría que las amenazas que enfrenta la democracia centroamericana tienen rasgos propios, específicos de su estrategia, de su diseño, de su alcance y funcionamiento, pero también, sin lugar a dudas, tienen rasgos compartidos propios de lo que podríamos llamar la crisis que enfrenta la democracia en el contexto de lo que a fines de los años 70 se conoció como la ola de redemocratización que irrumpió a nivel global. Bien, cuando hablamos de los desafíos de la política y la democracia en América Central o en América Latina, creo que podríamos hablar de organizar la conversación de muchas maneras, pero me parece que hay tres maneras, tres dimensiones que merecen una reflexión de profundidad. ¿Cuáles son los desafíos desde la perspectiva del funcionamiento de los regímenes político-institucionales en nuestros países? ¿Cuál es la perspectiva sobre la forma o los desafíos que las democracias y la política democrática enfrentan desde la óptica de las sociedades? O sea, ¿cuál es nuestra consistencia democrática como sociedades? Y una dimensión que a veces tendemos a obviar, pero que fue sumamente relevante para explicar el avance de la democracia en el mundo los últimos 40 años, es cuál es el papel que puede jugar el sistema internacional. Es decir, entonces voy a repasar desafíos desde las tres dimensiones que serían como círculos concéntricos. ¿Cuáles son los desafíos institucionales? ¿Cuáles son los desafíos culturales? ¿Y cuáles son los desafíos del sistema internacional? Que en términos sintéticos nos lleva a un momento en donde pasamos del mayor avance regional en materia de construcción democrática en la historia de América Latina en su conjunto y en la historia de América Central en su conjunto, a un proceso acumulado de deterioro, tanto institucional como cultural de nuestras democracias, en todos los países del Istmo Centroamericano y en buena parte de los países de América Latina. Si tuviéramos que decirlo de manera sintética, tendríamos que decir que desde la óptica institucional, o sea, del diseño y funcionamiento de los regímenes políticos, hay evidencias, hay signos, hay patrones de deterioro institucional y en ciertos países específicos a lo largo y ancho de nuestra región de cierta regresión política. Si lo viéramos desde la óptica del funcionamiento, de la consistencia de nuestras sociedades, diríamos que tenemos sociedades crecientemente fragmentadas, pero que están cruzadas por distintas formas, expresiones o manifestaciones de malestar que lesionan, que amenazan, que erosionan la democracia, pero que a la vez sirven como caldo de cultivo para el cuestionamiento a la democracia. Es decir, tenemos sociedades crecientemente diferenciadas, pero que comparten distintas manifestaciones de malestar en relación con distintas expresiones del desempeño político e institucional de los regímenes políticos. Y como una tercera dimensión, si lo vemos desde la perspectiva del sistema internacional, de lo que estamos hablando es de la pérdida de relevancia, de centralidad y de consistencia en torno a los acuerdos básicos de los acuerdos que habíamos alcanzado en materia de democracia y de gobernanza democrática, en materia de derechos humanos, por ejemplo, en donde tenemos a eso me voy a referir más adelante, una extraordinaria legitimidad de los términos, pero un vaciamiento, si ustedes me permiten decirlo, político y epistemológico
de lo que entendemos por democracia, derechos humanos y gobernabilidad democrática. Vamos a ir desagregando poco a poco estas distintas dimensiones, comenzando entonces ahora por lo que yo llamo primero los desafíos endógenos de la democracia o de la política democrática, desde la perspectiva del diseño y funcionamiento de los regímenes políticos. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, ahí podríamos caracterizar N cantidad de rasgos de funcionamiento de los regímenes político-democráticos en América Central y en América Latina en general, pero me parece que hay 7 que merecen ser priorizados en esta conversación. El primero es una tendencia o un patrón claro a procesos de concentración de poder y creciente endurecimiento de los actores políticos, económicos y sociales que ejercen el poder y que han accedido al poder por vías democráticas, para luego, desde el ejercicio de los mandatos representativos ganados legítimamente en elecciones, intentar reducir los sistemas de frenos y contrapesos. Los sistemas de pesos y contrapesos, o frenos y contrapesos, como ustedes lo quieran llamar. América Latina pasó de ser una región en su conjunto, y América Central, con excepción en este caso de Costa Rica, y en alguna medida de Panamá y la República Dominicana, si vemos la región SICA en su conjunto, digamos, pasó de una larga tradición de golpes de Estado entre 1940 y aproximadamente 1985, un poquito menos, 1982, 83, a una región en donde los golpes de Estado fueron básicamente erradicados, con la excepción para el caso centroamericano del fenómeno del golpe de Estado del año 2009 contra el hoy expresidente Manuel Zelaya Rosales en el caso hondureño. Y si lo ven en perspectiva global latinoamericana, el informe sobre la democracia que en su momento elaboró la Organización de los Estados Americanos en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, hizo más o menos entre el año 2005 y 2010 2 informes muy relevantes, reconoce únicamente 4 golpes de Estado en la historia latinoamericana en el actual ciclo democratizador, sumando al hondureño dos golpes de Estado en el caso ecuatoriano y un golpe de Estado en el caso venezolano, en aquel momento contra el presidente Hugo Chávez. Ese proceso de concentración entonces lo que refleja es élites políticas o alianzas interelitarias que acceden al poder por vías democráticas, desde el ejercicio del poder, desarrollan procesos de recorte de los márgenes, de los límites, de las fronteras que existen o que demandan, debe de existirse en el contexto de regímenes político-democráticos, y desde ahí generan procesos de endurecimiento. Un politólogo y filósofo chileno decía que en América Latina pasamos de vivir el fenómeno de golpes de Estado a enfrentar el nuevo desafío de lo que él llamaba golpes desde el Estado, es decir, cómo desde un poder estatal se busca concentrar poder o reducir poder, asediando o reduciendo los márgenes de independencia y autonomía que son inherentes al funcionamiento de las democracias en cualquier país a nivel global. Un segundo rasgo es lo que llamaríamos, frente a ese proceso de concentración de poder, la construcción de, digamos, la idea de ampliar quién es el sujeto opositor. Frente a la concentración de poder, la definición por antonomasia de la oposición se convierte está entendida ya no como una oposición político-partidista o una oposición político-electoral, sino más bien como un proceso de ampliación de la oposición, en donde la oposición va a ser cualquier sujeto político, social, económico, movimiento social, medio de comunicación y en ciertos contextos la misma comunidad internacional. Es decir, ya la oposición no son los partidos que son ideológicamente diversos o ideológicamente contrapuestos a aquellos que ejercen el poder, sino que más que la lógica de una diferenciación por razones ideológicas, lo que vamos a tener
es una diferenciación por razones de intereses. Y entonces la oposición será cualquier actor que se enfrente a los esfuerzos de concentración de poder que están siendo desarrollados por las élites que han accedido a través de las elecciones de manera democrática. Esa ampliación de la oposición significa entonces que ya no son solo los partidos, sino que pueden ser movimientos sociales, organizaciones civiles, tanques de pensamiento, individuos, medios de comunicación o periodistas, jueces o fiscales o operadores de derechos humanos, dirigentes comunitarios, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Y en ciertos contextos incluso el uso de narrativas en donde la misma comunidad internacional es percibida como un actor de la oposición al ejercicio de concentración y ejercicio de poder hegemónico. Frente a esa idea de que la oposición es un espectro mucho más amplio que los meros partidos, convencionalmente distintos u opuestos al ejercicio del poder hegemónico por aquellos que lo ejercen, entonces se desarrollan patrones de cierre del espacio cívico. ¿Por qué? Porque hay que contener la capacidad que los distintos actores políticos, económicos y sociales tengan para construir una alternativa de poder o poner restricciones al ejercicio del poder hegemónico que está siendo llevado adelante. Un tercer rasgo interesante de lo que estamos viendo en materia de funcionamiento de regímenes políticos es lo que llamaríamos transiciones fallidas de los sistemas de partidos. Si ustedes ven, prácticamente todos los países de América Latina, probablemente con la excepción moderada de países como la República Dominicana, en parte como Panamá y particularmente el caso uruguayo, vamos a encontrar que todos nuestros países están enfrentando procesos de cambio en los sistemas partidarios que son inciertos, para decirlo de alguna manera, o sea, cuyo destino de para dónde vamos no está claramente dibujado. Muchos países latinoamericanos y centroamericanos, sin duda, tenían sistemas bipolares o bipartidistas razonablemente establecidos. Si vemos el caso centroamericano, Costa Rica tenía un sistema claramente establecido entre el Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana. Honduras tenía un sistema bipartidista histórico entre el Partido Liberal y el Partido Nacional. El Salvador construyó en su momento un sistema bipolar entre Arena y el Frente Farabundo Martí, que es un poco más reciente. Y así secuencialmente, Panamá en su momento tuvo la alternancia entre el viejo partido arnulfista y el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, hoy en el poder. Entonces vamos a encontrar que teníamos sistemas más o menos estructurados. Todos estos sistemas han tendido a fragmentarse crecientemente. Costa Rica en su última elección tuvo 25 partidos políticos compitiendo por la presidencia, creando un nuevo récord centroamericano en términos de competencia. Además, en un sistema que no prevé requisitos severos que favorezcan la cancelación de partidos que no sean electoralmente competitivos a través de disposiciones normativas como podrían ser las llamadas barreras umbrales electorales. Pero también vemos un proceso de fragmentación del sistema de partidos políticos moderado en Panamá, un proceso de fragmentación del sistema de partidos políticos en Honduras, un proceso de fragmentación del sistema de partidos políticos en El Salvador, y un proceso de desinstitucionalización del sistema de partidos a lo largo de todo su periodo democrático en el caso guatemalteco, que ha producido más de 100 partidos políticos en los 38 años de democracia que tiene el país, con un promedio de vida que gira en torno a los 10 o 12 años de existencia jurídica. Entonces, parte de este fenómeno que estamos viendo es que tenemos sistemas de partidos con graves lesiones en términos de su funcionamiento institucional, que permiten entonces la irrupción del fenómeno largamente presente en la política global los últimos 15 o 20 años, que hemos conocido como la personalización. Es decir, estamos volviendo con nuevas formas, nuevos formatos, nuevos métodos al viejo modelo de los liderazgos cautillistas altamente personalizados en el ejercicio del poder.
Son más importantes las figuras que los partidos, son más importantes los individuos, hombres o mujeres, casi siempre hombres, hoy por hoy, que las instituciones. El cuarto rasgo que estamos viendo es el de lo que es una auténtica epidemia, si ustedes me permiten decirlo, a nivel latinoamericano y a nivel global, que es el fenómeno que llamamos desde la ciencia política y desde la psicología social polarización afectiva. Es decir, la polarización es, voy a decirlo así, un rasgo natural de los regímenes político-democráticos. Porque los regímenes político-democráticos se construyen fundamentalmente a partir del reconocimiento de que las sociedades están conformadas por actores que tienen pensamientos, intereses y formas de entender el mundo que son diferentes. La democracia lo que provee es un mecanismo institucional, un arreglo institucional que permite que esos pensamientos, intereses y visiones diferentes construyan acuerdos de convivencia pacífica y permitan que sus intereses, visiones y posiciones ideológicas, si ustedes quieren, puedan coexistir y resolver sus disputas por mecanismos institucionales como las elecciones o la justicia. Eso es lo que provee, pero parte del reconocimiento de que somos diferentes y que esa diferencia tiene que convivir. Entonces, la polarización es natural, pero la polarización en su sentido histórico, en su sentido más democrático, deriva de la diferenciación de intereses, pero fundamentalmente de la forma en que esos intereses proponen a la sociedad proyectos diferentes para abordar las necesidades y las demandas que esa sociedad profundamente plural tiene. Entonces, es lo que llamábamos en los últimos 50 años, o los 50 años previos, la polarización de carácter ideológica, que podía ser de izquierdas y derechas, liberales, conservadores, lo que ustedes quieren, pónganle los adjetivos pónganle los nombres que ustedes quieran, digamos, al rasgo ideológico o a la propuesta ideológica programática que encarnaban los actores políticos y de poder en su conjunto. Lo que estamos viviendo hoy a nivel global es un fenómeno de polarización afectiva, de polarización emocional. No se basa en la diferenciación racionalmente construida de proyectos de sociedad o de proyectos políticos de transformación o de conservación del status quo de esa sociedad, sino en la construcción de narrativas autorreferenciales en donde construimos auténticas tribus, en donde solo conversamos, convivimos y nos entendemos con aquellos y con aquellas que piensan igual y que básicamente nos nucleamos o nos organizamos a partir del miedo al diferente o a la diferente. La polarización afectiva no tiene que ver con la construcción racional de proyectos distintos, sino con el estímulo del miedo a la diferencia y con la idea de que la diferencia tiene que ser cancelada, no aceptada como una alternativa válida, como una visión válida en un contexto de una sociedad democrática, con la cual en algún momento tenemos que dialogar y con la cual en algún momento tenemos que construir acuerdos, es decir, llegar a los arreglos institucionales y políticos que nos permitan convivir. Y entonces lo que vemos ahora es el uso de la polarización como una estrategia política inducida que ha demostrado en países desarrollados, en países en vías de desarrollo, en Europa del Este, en África, en Asia, en Europa Occidental, en los Estados Unidos, en Centroamérica, ser muy efectiva para ganar elecciones, pero casi siempre producir profundas lesiones en materia de generar condiciones objetivas de gobernabilidad y gobernanza democrática. El quinto rasgo o patrón es el uso como derivación natural de la polarización afectiva de estrategias de desinformación y narrativas de exclusión. Ya no solo es un asunto de que construimos, como decía en su oportunidad para el caso de las elecciones estadounidenses del año 2000, como decía el entonces candidato y posteriormente presidente Donald Trump, construir sus verdades alternativas, sino de lo que estamos hablando es de un fenómeno mucho más severo. Estamos hablando
de el cuestionamiento a la verdad científica, el cuestionamiento al dato, aun cuando el dato sea científicamente construido en el ámbito de la ciencia, de las ciencias exactas o en el ámbito de las ciencias sociales. A partir de eso, entonces, de esas estrategias de cuestionamiento de la verdad científicamente establecida o que pueda ser sometida a verificación, construimos relatos. Esos relatos lo que buscan es generar los polos, pero no basados en razón, sino basados en el miedo. Por eso, la derivación natural de las estrategias de desinformación como parte de una extensión de las estrategias de polarización afectiva, es la construcción de narrativas de exclusión. Lo que vemos hoy en muchos de nuestros países es una auténtica batalla en torno a los relatos sobre quién tiene la verdad, en el entendido de que la verdad de unos nunca será la verdad de las o los otros, en el entendido de que la verdad de los otros no va a ser aceptada como una verdad que tenga cierto grado de validez. No sé si ustedes vieron las manifestaciones que han habido posterior a las elecciones en Brasil, para citar un caso, en donde algunos segmentos de población más comprometidos o radicalizados en torno a la figura del hoy presidente Jair Bolsonaro, incluso están haciendo un llamado a las Fuerzas Armadas para que desconozcan los resultados y en su lectura salven a Brasil del retorno de una izquierda que perciben como una amenaza para ellos. Aun cuando eso pudiera significar subvertir un resultado democráticamente válido, como se ha establecido en las últimas elecciones. Esa es la naturaleza, esos son los patrones. Ese es el quinto patrón que estamos viendo a nivel general. Un sexto rasgo que estamos viendo es el fenómeno de remilitarización. Es un fenómeno que está muy presente en América Latina, pero también en otras regiones y países del mundo. Estamos hablando del reposicionamiento de las Fuerzas Armadas como un eje en torno al cual se aceleran los procesos de concentración de poder. No estamos hablando de la vuelta formal de los militares al ejercicio del poder político, pero sí estamos hablando de un fenómeno donde las Fuerzas Armadas, de manera específica, y las fuerzas de seguridad, incluyendo la irrupción de nuevas fuerzas de seguridad de carácter militar, como la Guardia Nacional, por ejemplo, en el caso mexicano, que es una policía militar al estilo de la Policía Nacional Colombiana, para citar un caso, o de los carabineros chilenos, para citar otro caso. Lo que se convierten en las piedras en torno a las cuales el proceso de concentración de poder se acelera o se ralentiza. En la medida de que estos actores, estas fuerzas de defensa y de seguridad, tienden a expandir sus capacidades de acción, en esa medida también se explica ese proceso de concentración y aceleración de la concentración de poder. ¿A qué nos referimos? Ya no solo a los militares haciendo la labor de defensa o la labor de atención de desastres, que han sido funciones históricas que las Fuerzas Armadas cumplen en muchos países de América Latina y de América Central, otra vez en este caso con excepción de Panamá y Costa Rica, que abolieron los ejércitos, el primero en los años, ahorita inicios de este siglo, el segundo fundamentalmente en los finales de los años 40 del siglo pasado, sino de lo que estamos hablando es de las Fuerzas Armadas haciendo funciones en materia de salud, haciendo funciones en materia de infraestructura, haciendo funciones en materia de vacunación en el contexto de la pandemia, haciendo funciones en entrega de paquetes de ayuda social, me explico, una extensión o ampliación de las funciones y papeles que las Fuerzas Armadas y en ciertos casos las fuerzas de seguridad, que todavía tienen cierto perfil civil, cumplen y que van más allá de su naturaleza y de sus funciones constitucionalmente establecidas en varios de nuestros países. Y el séptimo rasgo que estamos viendo es la articulación y rearticulación de redes de poder lícitas, élites tradicionales y emergentes, e ilícitas, grupos criminales. Es decir, en ciertos territorios de nuestros países, en América Central y en América Latina,
tenemos un efecto ya simbiótico en donde grupos ilícitos vinculados a estructuras complejas de corrupción, por ejemplo, coexisten con élites tradicionales o emergentes, ¿no? Que en una lógica de negocios generan procesos de articulación y rearticulación de redes de poder que favorecen los procesos de concentración hegemónica del poder político. Puede ser a nivel territorial, en algunos casos a nivel nacional, habría que ver cada caso. Pero sí es evidente que tenemos un fenómeno en donde los procesos de diferenciación intraelitaria que habíamos visto en varios países de América Central y de América Latina, por ejemplo, al interno de élites económicas, entre élites y capitales tradicionales, élites y capitales emergentes, ha tendido a cerrarse, generándose mayores grados de coexistencia y convivencia, una razonable distribución de las áreas de interés de los negocios fundamentalmente vinculados con los negocios del Estado, y esa coexistencia genera un entramado de intereses de poder que favorecen a determinados gobiernos o que en ciertos contextos podrían actuar como factor de contención hacia otros gobiernos que sean considerados como adversos a los intereses de esas estructuras de poder territoriales o nacionales. Cuando pasamos a la segunda dimensión, que son los desafíos desde la perspectiva de la forma en que funcionan nuestras sociedades, estamos hablando entonces de sociedades de baja densidad democrática. Y aquí también vamos a poner 7 rasgos sobre la materia, y voy a ir un poquito más rápido porque ya llevo, creo que 30 minutos de la exposición de los 45 previstos. La primera tendencia es que tenemos sociedades que evolucionan claramente hacia la fragmentación política y social. Tenemos sociedades profundamente diferenciadas, pero el rasgo fundamental de esa diferenciación es lo que en su momento Bauman, en sus textos sobre la modernidad líquida, llamó la liquidez o fluidez de los intereses, pero fundamentalmente de las identidades que caracterizan a los sujetos políticos, económicos y sociales que conforman esas sociedades. Entonces tenemos sociedades con identidades políticas, sociales y económicas menos estables, menos estructuradas, mucho más fluidas. Tenemos personas, individuos y grupos que pueden tener identidades incluso abiertamente que podrían ser percibidas como contradictorias. Podemos tener personas y grupos que defienden una economía de enfoque neoliberal, desreguladora, con baja intervención del Estado, pero que a la vez podrían tener una posición extremadamente conservadora en materia de derechos humanos, propugnando abiertamente por la restricción de los derechos de la diversidad sexual o por erradicar los enfoques de educación sexual y salud reproductiva en los programas educativos en escuelas y colegios. Tenemos personas que pueden decirse a sí mismas abiertamente progresistas en materia de derechos humanos y ser abiertamente negacionistas en materia de cambio climático. Me explico. Tenemos sociedades en donde los sujetos políticos no son per se claramente, no muestran o no promulgan de manera clara intereses, posiciones o identidades, sino que tienen identidades fluidas, a veces cambiantes. Eso explica por qué la sociedad se fragmenta crecientemente, se diferencian las sociedades crecientemente, y por qué además esa fragmentación no permite la construcción estable de coaliciones, ¿no? Afines en términos de las visiones en torno a las cuales se piensa el futuro de nuestros países. Frente a eso, entonces entramos en sociedades que tienden a ser reactivas, sociedades civiles crecientemente reactivas. ¿Por qué? Porque son sociedades que combaten constantemente, buscan apagar incendios con base en los miedos a perder ciertos derechos específicos o ciertos intereses específicos que son los que propugnan. Esa tendencia a la fragmentación, diferenciación y fluidez en identidades políticas, sociales y económicas se ve reflejada en distintas actitudes. Una puede ser la indiferencia frente a la realidad de que somos marginales en el ejercicio del poder, o frente a la realidad de que nos percibimos
o que percibimos a la política como una política que no resuelve nuestros problemas ni satisface nuestras demandas e intereses específicos o cuida nuestros derechos específicos, entonces entramos en una lógica de sobrevivencia. Vamos a hacer valer nuestro derecho, nuestros derechos, nuestras visiones, nuestro interés por nuestros propios medios, sin hacer depender esos derechos, ese interés o esa visión, esa demanda, esa necesidad de las instituciones, de la política o del Estado democrático. Entonces aprendemos a convivir y a normalizar fenómenos como la violencia, la corrupción, el crimen, porque son factores ambientales con los que existimos. ¿Por qué? Porque no confiamos en que la política democrática, entiéndase, los regímenes políticos de los que hablábamos anteriormente, tengan la capacidad para cuidarme a mí frente a esos fenómenos. Entonces aprendo a sobrevivir a la violencia, a sobrevivir a la corrupción, a sobrevivir a la presencia y control territorial del crimen en sus distintas expresiones por mis propios medios. Es en el fondo una indiferencia que implica en alguna medida una privatización, digamos, de los asuntos públicos, porque yo voy a vivir en mi espacio privado y a tratar de sobrevivir por mis propios medios en ese espacio privado, que puede ser mi familia, si tengo los recursos propios, puede ser moviéndome, como vamos a ver, a otro, desplazándome dentro del territorio o fuera del territorio de nuestros países, o puede ser en el ámbito comunitario, como cuando comunidades cierran sus calles para y poner lo que llaman aquí en Guate talanqueras o agujas, como se conoce en otros países, y crean sus propios grupos de protección y alerta temprana en materia de seguridad. De la indiferencia podemos pasar a la deserción. Es cuando ya la política no es solo marginal, sino que no importa. ¿Por qué? Porque no sirve. Y entonces tenemos la opción de construir espacios autorreferenciales, las economías, por ejemplo, informales, que son espacios al margen de la formalidad, en donde yo tengo que sobrevivir por mis propios medios, generando los recursos para reproducir mi vida, o la migración como una opción. Y eso explica los elevados volúmenes de flujos migratorios irregulares que vemos en distintos países centroamericanos, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, pero también en algunos países del Caribe como Haití o en el caso de América del Sur, fundamentalmente Venezuela. También tenemos el fenómeno del malestar o la manifestación del malestar. Es cuando pasamos de la indiferencia y la deserción a decir por qué el sistema no funciona. Vivimos una era de enojo social, de malestar social, que por ahora se ha manifestado de múltiples maneras. Puede ser el malestar que vemos en redes sociales, en los comentarios que hacemos en los programas de radio, en los programas de televisión, en los mensajes que escuchamos en las conversaciones en las familias. O sea, puede ser simbólico o virtual, si ustedes quieren. Pero también está en la manifestación o el malestar real, la movilización social robusta, que puede ser pacífica, como tuvimos en los últimos 10 años, por ejemplo, en Honduras con la Marcha de las Antorchas, en Guatemala con la Plaza en el 2015, la Marcha Verde en la República Dominicana. O pueden ser manifestaciones mucho más robustas, fuertes, que incluso puedan derivar hacia expresiones de violencia social y política, como lo que vivimos en su momento en países como Ecuador, lo que vivimos en Colombia o lo que vivimos en Chile, que derivó de un proceso de transformación política e institucional todavía incierto en su futuro, en torno a la construcción o no de un nuevo pacto social que se vea reflejado en una nueva constitución política. Ese malestar, como digo, puede dar el paso a la movilización social, la calle como espacio de acción política, cuando ya los partidos no son los mediadores o los intermediadores naturales de nuestras visiones, demandas, necesidades e intereses. Entonces ya no me interesa ir al partido o por la vía del partido, sino que yo presiono directamente al aparato institucional del Estado a través de la protesta, que puede ser una protesta estilo acupuntura, en ciertos lugares estratégicos para generar visibilidad a nuestra demanda, lo que están haciendo los camioneros hoy en Guatemala en estos días, para citar un caso, ¿verdad? Puede ser una protesta largamente arraigada territorialmente que se ve, digamos, es reflejada en formas de organización social razonablemente estable, como la que hemos visto en la protesta
que tiene que ver con razones medioambientales en distintos territorios en Guatemala, o la larga tensión o conflictividad social establecida en el Bajo Agua en Honduras, para citar casos muy específicos que tienen una cierta historia ya, o sea que no son casos recientes de protesta vinculada a temas propiamente políticos, sino a conflictos agrarios, el segundo que les citaba, a conflictos medioambientales o por el acceso al agua, que son los predominantes en muchos casos en el caso guatemalteco. ¿Ah? Ahora bien, lo que sí es muy interesante es que esta protesta, esta movilización social, con pocas excepciones, posteriormente tiende a desmovilizarse y con pocas excepciones ha logrado construir movimientos sociales portadores de proyectos de transformación política de largo plazo. No significa que no estén surgiendo. Hay procesos políticos de construcción de movimientos sociales y políticos en la Guatemala profunda de los pueblos indígenas que posiblemente veamos despuntar en los próximos 10 a 20 años y que ya hay signos visibles ahí. Pero en términos generales, buena parte de esta era del malestar que vivimos los últimos 10 años en América Latina, del 2012 para acá fundamentalmente, en fenómenos, en protestas que arrancaron en Brasil y que luego se extendieron a muchos otros países de América Latina a lo largo de estos 10 años, no dieron paso a movimientos sociales y políticos portadores de procesos de transformación social sustantiva. Ese es un dato interesante. Posiblemente eso tenga que ver con que la movilización social genera un grado importante de articulación coyuntural, pero no resuelve el primer rasgo de nuestras sociedades, que es la tendencia a la fragmentación y diferenciación. Frente a este conjunto de actitudes, indiferencia, deserción, malestar, movilización y protesta, bueno, los regímenes de poder que tienden a concentrar capacidad hegemónica y que desarrollan procesos de cierre del espacio cívico, también desarrollan enfoques de control y represión que pueden ser de carácter preventivo o concurrente. Sobre eso no me entretengo porque ustedes podrán tener abundantes ejemplos de lo que estamos viendo en varios países de América Latina en su conjunto. Y finalmente, un rasgo que a veces se nos olvida, y es que pensamos que muchas veces hay actores de la sociedad que tienen, y es cierto que tienen demandas y razones para expresar su malestar, para protestar, para movilizarse y para intentar generar alternativas de poder frente a la concentración hegemónica de los que hoy en algunos países ejercen el poder político, pero también estos actores adoptan narrativas de exclusión, adoptan narrativas polarizantes, o sea, son el otro polo, por opción propia o por asignación de los poderes hegemónicos. Y esa adopción de narrativas de exclusión erosiona las posibilidades de diálogo y entendimiento y fundamentalmente genera el contexto apropiado, el caldo de cultivo apropiado para la irrupción de proyectos y narrativas antisistema. Es decir, todo esto que ustedes ven acá, lo que representa es la instalación de una demanda de cambio político, social y económica en nuestros países, que no está siendo satisfecha por los regímenes político-institucionales, que no está reflejándose en la construcción de proyectos alternativos de cambio y que entonces encuentra la manera de ser canalizada en la adhesión a proyectos casi siempre personalistas que mimetizan la idea del cambio con el ejercicio del poder de un liderazgo caudillista de vieja escuela o de nueva forma. Y rápidamente entonces entramos a la tercera dimensión. Como les decía, no es entendible la extraordinaria evolución democrática del mundo en los últimos 40 años si no es en el contexto de un sistema internacional que había logrado alcanzar ciertos acuerdos mínimos en torno a lo que entendíamos por la democracia en términos procedimentales o en términos normativos institucionales y en términos de cuáles eran ciertos valores fundamentales mínimos, fundamentalmente los que tenían que ver con el respeto a los derechos humanos. Bueno, el sistema internacional ha entrado en una deriva y ha ido perdiendo fundamentalmente
ese entendimiento básico. Y hoy lo que digo, hay una extraordinaria contradicción. Nunca la democracia como término político ha tenido tal legitimidad en el mundo como hoy, pero nunca se ha visto tan amenazada como hoy. ¿A qué me refiero? Si ustedes van a lo largo y ancho del mundo, ustedes van a encontrar que todo el mundo se define como demócrata. Los que construyen poderes hegemónicos y reducen los sistemas de frenos y contrapesos hablan de que lo hacen para defender la democracia o construir una nueva y auténtica democracia que responda a los intereses de los pueblos. Los que luchan para contener los procesos de contracción democrática lo hacen para decir que defienden la democracia. Volvamos al caso brasileño, el hoy presidente Bolsonaro denunciaba la amenaza de la izquierda como una amenaza a la democracia, encarnada en la posibilidad del retorno del hoy presidente electo Lula da Silva al poder, mientras que Lula da Silva y un conjunto de actores de la sociedad brasileña veían la posibilidad de evitar que el presidente Bolsonaro se reeligiera como una posibilidad de evitar la aceleración del deterioro democrático en el Brasil. Si ustedes escuchan la conversación en Argentina es lo mismo. Aquellos que conforman esa expresión tan plural que es el peronismo, ¿verdad? El justicialismo argentino hoy en el poder, entre los kirchneristas y las otras alternativas dentro del kirchnerismo, lo que representa Massa, lo que representan otros, a final de cuentas aducen que lo que están haciendo en el ejercicio del poder es para construir una democracia popular que represente los intereses de una sociedad argentina vinculada a los movimientos sociales de trabajadores, etcétera, ¿no? Y ustedes ven al PRO en sus distintas expresiones, Macri, Bullrich, Rodríguez Larreta, lo que ustedes quieran, a final de cuentas decir que tienen que sacar al kirchnerismo, como dicen ellos, a los justicialistas del poder, para poder recuperar la democracia y evitar la amenaza que se cierne sobre la justicia en ese país. Todo el mundo habla de democracia, todo el mundo se quiere poner el sombrero de la democracia, pero no todo el mundo funciona, no todos los liderazgos, las élites, los partidos, ni los gobiernos, ni las instituciones funcionan en clave democrática. Esa es la gran contradicción, ya no hay los acuerdos básicos, están sometidos a cuestionamiento, no solo en materia de democracia, sino en materia de derechos humanos. Y frente a eso, entonces, lo que tenemos es un fenómeno de creciente impotencia del sistema internacional y particularmente en el caso de América Latina, del sistema interamericano. Los grandes instrumentos del sistema interamericano, como la Convención Americana de los Derechos Humanos o la Carta Democrática Interamericana, están perdiendo efectividad a la hora de ser aplicado frente a gobiernos que muestran creciente resistencia a lo que se llama un intento de intervención internacional para tratar de imponer valores o principios que son ajenos a las voluntades de las mayorías, dicen algunos o algunas, o a la cultura, las tradiciones y las identidades de los países, dicen otros y otras, dependiendo del país que veamos. Eso se ve reflejado entonces en el deterioro de la gobernanza global y regional. Por eso no hemos podido evitar la guerra en Ucrania, por eso no estamos teniendo la capacidad de contener las amenazas o el endurecimiento o las regresiones democráticas en Europa del Este, en Asia o en América Latina. No tenemos el músculo como comunidad internacional, llámese Naciones Unidas, llámese la Organización de los Estados Americanos, llámese específicamente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por ejemplo, no tiene los dientes, la fortaleza, la densidad que en su momento pudo tener, como lo demostró cuando logró, digamos, la repetición de elecciones en la República Dominicana en el año 1996, o como lo consiguió cuando aplicó la Carta Democrática Interamericana en el contexto de la crisis política peruana en los últimos intentos de reelección del presidente Fujimori. Tenemos entonces la reaparición de la guerra y sus efectos políticos económicos, que además termina de tensionar el sistema internacional, y un fenómeno de debilitamiento de los procesos de integración regional y subregional en buena parte de nuestros países. Entonces, y con esto termino esta primera parte, lo que quisiera decir es, a este conjunto de fenómenos se le suman además la irrupción de al menos 5 variables, que sé que ustedes las conversaron en alguna manera con Edgar,
¿verdad? Y que las he tratado de ir planteando. 5 rasgos o factores exógenos principales. Una creciente influencia de las estructuras complejas de corrupción y de crimen organizado, ¿verdad? Como fenómenos que erosionan la capacidad de los aparatos institucionales del Estado para controlar esos territorios y ejercer capacidad de gobierno sobre los territorios, pero que además tienen una extraordinaria capacidad de penetración sobre la política, sea democrática o sea de contenido autoritario. Las estructuras complejas de corrupción y crimen son, voy a decirlo así, transversales al ejercicio de la democracia o el autoritarismo. Son factores exógenos, factores objetivos que tienen la capacidad de desarrollarse o de florecer tanto en contextos de funcionamiento democrático como en contextos de funcionamiento autoritario. Y están demostrando una capacidad extraordinaria de generar efectos simbióticos con esos regímenes políticos en unos u otros modelos, dependiendo del territorio que podamos analizar. Un tercer rasgo es el de la polarización afectiva, que hemos hablado como un fenómeno, como una construcción global que alcanza distintos ámbitos. Alcanzó el fenómeno de la pandemia, alcanzó el tema de la vacunación, alcanza hoy el tema del cambio climático, alcanza el tema de las verdades científicas, alcanza el tema ambiental, alcanza el tema, digamos, de la democracia misma, de los derechos humanos mismos. El fenómeno de la desinformación y el fenómeno de la migración irregular que transforma los regímenes políticos y plantea nuevos desafíos. En ese sentido, entonces, vamos a hablar, a partir de lo que conversemos ahora, en qué podemos hacer frente a eso, porque no hay irreversibilidad, para llamarlo de alguna manera, de este tipo de procesos históricos, aunque como podemos ver, el volumen de amenazas, riesgos y vulnerabilidades que enfrenta la política democrática en América Latina y el mundo son extraordinariamente grandes en este momento. Eduardo, muchísimas gracias por tu análisis, por tus reflexiones y sobre todo por apuntalar, digamos, hacia dónde se pueden hacer la construcción de sociedades distintas a lo que estamos viviendo ahora, y ahí están todos los aplausos de las y los colegas para ti.